Sea bienvenido una vez más a nuestra serie titulada Creencias Básicas de la Iglesia de Cristo. Ya hemos estudiado varios temas anteriores, algunos tal vez relacionados con otros y otros no, pero son temas puntuales que muchas veces necesitamos recordar. En este caso, en este día, queremos hablar concerniente a la encarnación del Señor Jesucristo. Aunque el nombre pueda sonar un poco extraño, encarnación, la encarnación de Cristo, hay que reconocer, como lectores de la Biblia, que ese es un concepto que aparece en las Escrituras, aparece dentro de las palabras de Dios. Es un concepto totalmente bíblico y es parte fundamental de la cristología. La cristología es la forma en las diferentes maneras del ministerio del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo, recuerde que Él cumplió la fase de profeta. Él fue un profeta que se levantó como Moisés. A Él tendríamos que oír y tenemos que oír. Él cumplió la función de sacerdote. Él sanó también a muchas personas y legisló las leyes que la gente vino por sus casos y lo expuso delante de Él y Él dio un veredicto. También cumplió la función de rey, pues él llegó a ser del linaje de David, llegó a ser rey de los judíos. También, no solo de los judíos, sino también del mundo completo. También cumplió la fase del Mesías como el ungido y así se convierte entonces el Cristo, el elegido por Dios. Distintas maneras que cumplió nuestro Señor Jesucristo, combinado todo eso, todas esas facetas que Él cumplió, es lo que nosotros podemos llamar entonces la cristología. La cristología nosotros nos dice o nos da por medio de las Escrituras bastante información concerniente al Señor Jesús. La Biblia, por ejemplo, habla del concepto de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Filipenses 2, versículo 5 al 11 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Encarnar quiere decir tomar forma, tomó forma, y es lo que habla Filipenses. El Señor no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma, ahí está, tomó forma de siervo, ¿no? La humillación de Cristo quiere decir que el Todopoderoso, el Todo Omnisciente, Él viene a este mundo y nace bajo esta esfera y cumple las normas como cualquiera de nosotros. Y eso en este sentido, para el Señor Jesús, el proceso de aprender, de depender de otros, como fue el caso cuando era un niño, y ser amamantado por María, ser alimentado por ellos, ser cuidado por sus padres y cumplir esas responsabilidades. La obediencia, el hecho de él aprender la obediencia fue algo bastante difícil, ¿no? Para nosotros no es un problema tan grave, pues desde que nacemos pequeños aprendemos a someternos a nuestros padres y a todas las demás autoridades que hay por el mundo. Pero en un concepto o un entendimiento del lado de Cristo en la eternidad, luego tiene que venir a este mundo y aprender a ser obediente. Esa es una de sus partes de la humillación que él sufrió.
Hay que también distinguir que la encarnación es muy diferente a la reencarnación. Hay hermanos que han preguntado si la reencarnación es algo bíblico. Realmente asombra la clase de pregunta porque la reencarnación no se menciona en las escrituras. Nosotros conocemos de la escritura es la resurrección y la resurrección se distingue de la reencarnación. La reencarnación es una parte fundamental de la doctrina del hinduismo, donde el ser del alma de la persona tiene que llegar a un estado de purificación más avanzado y así sucesivamente puede ir reencarnando. Por eso usted notará también, mire que este pensamiento ha invadido también la televisión. Hay películas que usted puede ver donde una persona falleció y luego reencarna en un niño, en un bebé, y se acuerda de sus pasados y que sí tiene su familia, que tuvo su herencia y todo lo demás, y así nos atrae o nos seduce de manera emocional de que esas cosas son posibles. Pero eso no es un concepto bíblico, eso es un concepto del hinduismo. La Biblia no habla en nada, en lo absoluto, de la reencarnación. Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando leemos el libro de Lucas, el caso del rico y Lázaro, el rico despertó estando en el lugar de tormento, pero no le fue concedido volver al mundo de los vivos, porque no es posible. No es posible. Entonces ese concepto de reencarnar parece ser realmente una salida emocional para evadir el juicio de Dios. Parece ser que el ser humano trata de evitar ser condenado por sus acciones. Entonces por eso es más fácil creer en un concepto en una doctrina de reencarnación en lugar de la resurrección. También distingamos que la encarnación es un concepto que al menos la Biblia solo menciona en Cristo. Solo en Cristo. Él siendo en forma de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos dice que Él es de la misma sustancia del Padre. Las mismas cualidades del Padre, Él las tenía y aún así Él vino a este mundo y también vivió como uno de nosotros. Ese es el concepto de la encarnación. Ahora bien, para algunos esto es totalmente contradictorio. ¿Por qué? Porque preguntan, ¿cómo puede ser Cristo al mismo tiempo Dios que ser humano? Porque un ser humano es débil, no es todopoderoso, no puede ser omnisciente. Por tanto, si Jesús fue un ser humano, entonces tuvo que dejar de ser divino. Y si él fue tentado, como dicen en Mateo capítulo 4, en la tentación, cuando fue al desierto, entonces no fue Dios. Y si tuvo hambre, se cansó, él no pudo haber sido divino mientras él estuvo acá en la tierra. Él fue entonces un simple ser humano. Y su ministerio se desarrolló al igual que un profeta o al igual que un apóstol. Esta es la postura que algunas personas sostienen porque realmente no entienden lo que la Biblia hace o no han hecho un estudio profundo de lo que es la cristología. Estudiar cada pasaje que habla del Señor Jesucristo. Entonces necesitamos también aprender a cómo digerir todo esto. Hay que distinguir que hay propiedades comunes y propiedades esenciales. Las propiedades comunes son que, por ejemplo, para ser humano, uno tiene que nacer, obviamente, bajo este mundo. Es decir, ser un ser humano, uno tiene que nacer de una mujer, de una madre. Uno tiene que comer, tiene que cansarse, tiene que dormir,
tiene que experimentar el estado emocional de la alegría y la tristeza. Esas son propiedades comunes que son necesarias para ser un ser humano. En el caso de Cristo, esas propiedades comunes nosotros las vemos. Por ejemplo, cuando usted lee el libro el relato del Evangelio según Marcos, usted notará que Marcos cuenta la vida humana del Señor Jesucristo. Él no hace de lado la vida divina, sino que él detalla más cómo el Señor Jesucristo vivió como ser humano. Él se cansó, sintió afecto por aquellos que le seguían, se entristeció, quería dormir porque estaba tan cansado, tuvo hambre, tuvo sueño, experimentó la tristeza, propiedades o necesarias para ser un ser humano. Usted recuerda, mire, cuando usted empieza a abrir el Nuevo Testamento, usted se encontrará directamente con la genealogía del Señor Jesucristo. Él podía venir y hacer todo lo que quisiese sin necesidad de nacer de una mujer. Pero para cumplir con esa propiedad común es que él entonces viene por medio del Espíritu Santo, que se le anuncia a María, de que ella sería la elegida para llevarlo a él en el vientre. Propiedad esencial para ser divino, las conserva. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no fue concebido por medio de una voluntad humana, no fue por medio humano. No tuvo un padre humano terrenal como todos nosotros lo hemos tenido. Ya desde su nacimiento muestra que es diferente a todos nosotros. Él es totalmente divino, es del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando nosotros no comprendemos los conceptos de Cristo, probablemente no entendemos ni siquiera desde Mateo capítulo 1 y 2 que habla de su genealogía, ni siquiera entendemos tampoco de su nacimiento, porque no sabemos distinguir. Él mantuvo sus propiedades esenciales para ser divino, las cuales los separa de los profetas y los separa de los apóstoles. Mire, el Señor Jesús hizo cosas que lo distingue del resto de los demás, como por ejemplo, mire, a pesar de que él hizo milagros, al igual que sus apóstoles después, y a pesar de que él enseñó el camino más recto de cómo agradar a Dios, después lo siguieron sus apóstoles, hay cosas que solamente él hizo y la Biblia lo afirma. ¿Cuáles son esas? No solo hizo milagros, sino que también perdonó pecados. Cuando usted lee Marcos capítulo 2, versículo 1 al versículo 12, usted se encuentra con el caso que él sanó a un paralítico cuando llegó a Capernaum. Este hombre paralítico es traído por sus amigos que lo meten a él por el techo donde el Señor estaba, en la casa donde el Señor estaba, o en el lugar donde él estaba. Como había una gran multitud, metieron a este hombre paralítico, sus amigos, por el techo para que el Señor le sanara. Este hombre paralítico, cuando Jesús vio la fe de estos hombres y lo que estaban haciendo, que realmente era asombroso, él le dice a él, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, en el verso 6, dice: los que estaban allí sentados, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Ellos estaban en lo cierto, ellos estaban en lo correcto, porque un atributo esencial de la divinidad es que solo Dios puede perdonar pecado. A ver, nombremos a alguien aparte del Señor Jesucristo que haya perdonado pecados. ¿Pedro lo hizo? No. Pedro no tenía autoridad para perdonar pecados. Él tenía la autoridad en el nombre de Jesucristo para perdonar pecados. ¿Pablo lo hizo? Por supuesto que no. Tampoco. ¿Juan lo hizo? No. ¿Hicieron milagros? Sí.
¿Pero tenían autoridad para perdonar pecados? No. El verso 7 de Marcos 2:7 dice, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y qué le dijo Jesucristo a este hombre paralítico? Verso 5, lea el verso 5. Hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos estaban molestos, pues sabían que ese era solo un atributo divino. Solo Dios puede perdonar pecados, y es lo cierto, eso es cierto. Pero la Biblia nos dice a nosotros que Jesús, estando en forma de ser humano en este mundo, tuvo la autoridad para perdonar pecados. Entonces seremos muy tercos al querer decir que Él dejó su estado divino cuando se convirtió en ser humano. ¿Por qué no es más fácil decir, mira, yo no entiendo, no puedo dimensionar totalmente cómo Dios habitó entre nosotros preservando las dos identidades? Fue ser humano sin dejar de ser Dios. Creo que eso es más fácil decir, pero no decir al mismo tiempo. Creo que comprendo eso, pero tal vez no lo comprendo todo. Pero me es suficiente entender la obra que Cristo hizo. No, el problema es que nosotros queremos entender todo. Queremos entender todo, pero nuestro cerebro es muy limitado y no puede comprender todas las cosas. La gente estaba maravillada por estas cosas y el Señor Jesús lo sabía. En el verso 9 Él le pregunta, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Era más fácil decirle, hijo, tus pecados te son perdonados, porque eran solo palabras. Pero luego Él manifiesta la obra que no solo dijo eso, sino que también al momento Él hace que este paralítico empiece a caminar. Y enseguida Él se levantó, tomó su lecho y salió delante de todos. Y todos quedaron asombrados y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Propiedad esencial. Fue ser humano, pero al mismo tiempo preservó su estado divino. ¿Qué más? Él mismo también se proclamó uno con Dios. Ninguno de los discípulos, ninguno de los profetas se sintieron con esa propiedad de decir, soy uno con el Padre. En cambio, la Escritura dice que Jesucristo sí lo hizo. En Juan capítulo 10, usted encuentra el caso del buen pastor. Probablemente este sea el cumplimiento del salmo del buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Mire, en este capítulo dice en el verso 30, Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Mire el 31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque el verso 33 dijeron ellos, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, los judíos comprendieron que Él afirmaba ser divino, uno con Dios, y lo iban a apedrear. Probablemente hoy haya muchos judíos de corazón, no así de etnia, que tienen en su mente todavía esa molestia a que el Señor Jesucristo se proclamó uno con Dios. Entonces, hoy día también lo apedrearían o estarían molestos por las afirmaciones que Él hizo. Un poquito más atrás, en Juan capítulo 9, tenemos el caso también de el ciego de nacimiento, que causó una polémica porque ya la gente lo conocía, tenía más de 40 años este hombre, y el Señor Jesús le había abierto los ojos, le había sido sanado. Este hombre siguió al Señor después de que fue sanado, pero leamos el versículo 35 en adelante, Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado al
ciego de nacimiento, de aquel lugar donde fue a mostrarse, y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, el ciego, dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Oh, interesante. El verso 38 dice que el ciego de nacimiento le adoró. Pregunta: ¿a quién? ¿A Pedro? A Pedro no se le permitió que otra persona le adorara. Recuerda el caso de Hechos capítulo 10, cuando Cornelio se inclinó hacia Pedro y le dice a Pedro: no, levántate, hay que adorar solo a Dios. Yo soy igual que tú. El caso de Juan en Apocalipsis, cuando se emociona por las visiones que está teniendo, también se inclina al ángel y el ángel le dice: no, levántate, yo soy consiervo tuyo, solo a Dios se le adora. Entonces acá vemos en Juan 9:38 que le dijeron: creo, Señor, y le adoró. Dice el 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Vaya pasaje. Para el que no ve, que vea. Y para los que ven, que sean cegados. Vaya pasaje, ¿no? También tenemos el caso de Tomás. Tomás no creía que el Señor hubiese resucitado, que Jesús hubiese resucitado. Cuando el Señor se le presenta a Tomás, le dice: no seas incrédulo, toca. Y el verso 28, estoy en Juan capítulo 20, versículo 28, dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Otro pasaje. Romanos capítulo 9, versículo 5. También lo dice: el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. También tenemos primera de Juan, capítulo 5. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Creo que probablemente a veces no entendemos parte de la Escritura, es porque nos hace falta un poco más de instrucción de gramática, ¿no? Un poco más de instrucción de gramática. Comprender la lectura comprensiva de quién se está hablando, cuándo se está hablando, del por qué se está hablando. Entender la importancia del punto y la coma, el punto y seguido, el punto y aparte. Son cosas que parecen tontas, pero realmente puede enriquecer nuestro entendimiento a la hora de estudiar las Escrituras. Usted podrá también leer otros pasajes. Usted podrá leer Hebreos capítulo 1, versículo 8, varios pasajes que hablan de la divinidad del Señor Jesucristo. Romanos 9:5 ya lo mencionamos, Tito 2:13, segunda de Pedro 1:1, primera de Juan 5:20, que hablan de nuestro Señor Jesucristo en su faceta esencial como divino, siendo Dios. Bueno, sé que también alguien podrá preguntar: pero ¿y cómo fue tentado por Satanás? Si Dios no puede ser tentado por el mal, ¿cómo es que fue tentado por Satanás? Bueno, pero fue tentado en su forma humana, no así en su forma divina. Porque cuando usted lee bien Mateo capítulo 4, él fue allí para ser tentado, dice el pasaje. Mateo capítulo 4, vamos a ir al pasaje. Vea las formas en que Satanás tienta
al Señor. Lo tienta diciéndole por hambre. Lo tienta por hambre, debido a que el Señor tenía hambre. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le responde con la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez entonces le llevó a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo. Dice: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está. Sus ángeles mandarán cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie y en piedra. Dice el verso 7: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo lleva a otro monte más alto, le muestra los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dice: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Observa el verso 11. El diablo entonces le dejó y vinieron los ángeles y le servían. ¿Por qué el diablo le dejó? ¿Por qué? Lea el verso 10. Porque Jesús le dijo: vete, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, nos está diciendo que el Señor Jesús le dijo a Satanás: vete porque me estás tentando, y la Escritura dice que tú no me puedes tentar, porque yo soy Dios. Y Dios no puede ser tentado. Tú no puedes tentarme a mí. Eres un irrespetuoso para venir de esa manera hacia mí. Sin embargo, el Señor aceptó eso para cumplir su parte humana. Y es aquí donde el diablo entendió y se marchó. Se marchó. Dice el texto también en el verso 11 que los ángeles vinieron y le servían. También en Mateo 2. Cuando él nació y vinieron los sabios hacia él, dice en el versículo 11: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Dice ya, le adoraron. Entonces el Señor Jesús fue tentado en su forma humana, pero preservó su identidad divina aún estando en este mundo. Eso no es necesario que nosotros lo comprendamos todo a magnitud. No es necesario que tenga que entrar todo en nuestra mente para poder comprender todo eso. No es necesario. Suficiente con lo que la Biblia a nosotros nos dice. Recibió adoración. Se autoproclamó uno con Dios. Perdonó pecados. Algo que no se menciona en ninguno de los profetas, no se menciona con ninguno de los apóstoles. Entonces él es diferente a los apóstoles. Muy diferente. Hay que sacarlo a él de los apóstoles. Él es el Señor. Él fue Dios encarnado, ¿no? Juan capítulo 1 verso 1. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria. Entonces un pasaje que nos habla de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo está en Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más adelante en el verso 15, Juan el Bautista dice: el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Está diciendo, él existía antes incluso de mí. Y recuerde que Juan el Bautista era mayor, creo que por 6 meses, mayor que el Señor Jesús en edad de nacimiento. Pero Juan reconoce la eternidad del Señor Jesucristo. Entonces, fue tentado en su humanidad, no así en su atributo divino. Por eso el Señor tuvo toda la autoridad para reprender la tempestad, tuvo toda la autoridad para levantar muertos, tuvo toda la autoridad para levantarse a sí mismo de entre los muertos, tuvo toda la autoridad para perdonar pecados y tuvo todo el derecho de ser adorado y tuvo todo el derecho y la autoridad para perdonar pecados, algo que no se cumplió en ninguno de los otros demás. Solo un ciego que no quiere comprender la Escritura negaría todas estas cosas.
Alguien que no quiere comprender la participación del Señor Jesucristo, su divinidad en este mundo, negaría tal cosa. Pero se va a encontrar un serio problema porque es algo que toda la Biblia menciona. Cuando usted ve Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, usted encontrará que en el capítulo 4 se le adora al Padre, al que está sentado en el trono, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y todos los ángeles que están ahí. Le adoran y le llaman santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Pero en el capítulo 5, usted encontrará que aparece el Cordero, que es el Señor Jesús, y también se inclinan los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y todos los millones de ángeles que había en esa visión, y le adoran también a Él de la misma manera que lo hacen con el Padre. Entonces, necesitamos comprender esas cosas. El Nuevo Testamento, ahora, algo que tal vez puede causar mucha confusión con nosotros es el hecho de que comprendemos la palabra, entre comillas, Señor, en español o castellano, de una manera diferente. En el Antiguo Testamento, recuerda que la primera versión de la Biblia era la Septuaginta. La traducción, la Biblia se escribió en el Antiguo Testamento en hebreo y arameo. Esa traducción de hebreo y arameo fue traducido luego al griego antiguo, no al griego moderno, griego antiguo, un griego antiguo. Y esa fue la que usaron los primeros cristianos, la Septuaginta. Así se llama, la Septuaginta. Probablemente usted podrá buscar esta información en internet, que es la Septuaginta, y usted va a encontrar que es la recopilación de los libros del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento ya se había descartado que libros no participarían de esta versión. Y el Nuevo Testamento se escribe entonces en griego. Entonces, al traducirse, miren, estaba hebreo y arameo. Habían palabras en otro idioma como Adonai, Yahvé. No sé cómo se pronuncia en realidad. Pues no soy hebreo, no conozco la manera de expresarme en cómo es Jehová en hebreo. Y otras maneras. Pero en el Nuevo Testamento lo traduce en griego como Kurios. Kurios es Señor. Es un título que se puede usar para amo, dueño, jefe, pero también se usa en manera exclusiva en el caso de una divinidad. Y este es el caso de Señor Jesús, ¿no? Entonces, traduce lo mismo, Jehová, como Señor en el Nuevo Testamento. Entonces, simplemente se está cambiando de un idioma a otro. Pero el problema es que nosotros, Señor, le llamamos a cualquier persona que es mayor y merece respeto nada más. Pero la palabra tiene mayor alcance. Es la traducción del nombre Jehová o el título Jehová del Antiguo Testamento. Por esa razón, muchos hermanos se negaron a llamar al emperador romano Señor. ¿Por qué? Porque el emperador quería que se le llamara Dios. Él estaba buscando un título para ser Dios. Entonces muchos cristianos se negaron, a llamarle Señor César, ¿no? Sino que ellos reconocían Señor Jesús. Era Dios Jesús y no Dios César. Lo cual es totalmente una idolatría. Por esa razón. Entonces, eso usted puede buscarlo en los diccionarios. No es nada que le va a atrofiar su cerebro. Es necesario que usted... Si yo no conozco una palabra, lo habitual es que yo entre y busque en un diccionario. Puede ser común, lo que sea. Y ahí usted va a encontrar. Mejor todavía si es un diccionario hebreo, griego, qué sé yo. Busque información y estúdielo por su propia cuenta y se dará... quedará maravillado de las cosas que podrá aprender. Ahora yo quiero terminar también este punto
para ir cerrando nuestro estudio de este día, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Como mencionamos al inicio, es solo un concepto que se aplica en la persona del Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a encarnar. Ya vivimos en este mundo y lo que haremos tendremos que darle cuenta a Dios. Ahora, hay fuentes o corrientes presentes que vinieron incluso desde el pasado que negaban la divinidad de Cristo aún en los tiempos del Nuevo Testamento. Estaban las filosofías. Las filosofías negaban, cuando creyeron en el Evangelio, algunos griegos, negaban la totalidad de la parte divina del Señor Jesús en compatibilidad con la parte humana. Ellos lo negaban. Decían, no, si siguió siendo Dios en este mundo, entonces Él no tuvo cuerpo humano. Fue como un fantasma. Ese era un pensamiento de la mayoría. Y otros negaban que era imposible que un Dios todopoderoso también tomara forma de ser humano. Por esa razón usted encuentra en las cartas de Juan mayor información de que aquel que negara que Jesucristo hubiese venido en carne sería el anticristo. ¿Por qué? Porque son corrientes que vienen desde el tiempo pasado, donde había personas que creían que Cristo no había venido en carne, porque no es posible que Dios habitase con este cuerpo físico, porque este cuerpo es un pecado, es materia, es algo físico. Bueno, nosotros hoy día tenemos esas corrientes o filosofías en el presente, incluso bajo el manto llamado cristianas, denominaciones cristianas. Y voy a mencionar nombres. Es bastante difícil hablar con una persona que vaya a una iglesia de testigos de Jehová, de los testigos de Jehová. Porque en primer lugar va a ser muy difícil hablar con ellos porque no utilizan la misma Biblia que nosotros. Nosotros podremos usar la Reina Valera 1960, la 1990, la NBI, ¿no? Lo que sea, cualquier otra versión puede ayudarnos a nosotros. Pero ellos solo tienen uno, la traducción Nuevo Mundo, que es totalmente una alteración. Fue una dedicación a eliminar todos los pasajes que hablen de los atributos del Señor Jesús. Y nadie acepta eso hoy día como una verdadera traducción de la Biblia. Ellos sí, solamente ellos. Entonces, si usted logra sacar a un testigo de Jehová de la versión de la traducción Nuevo Mundo, habrá hecho un gran paso. El primer paso entonces para hablar con ellos es sacarle esa Biblia y que ellos se defiendan con las Biblias normales. Porque si usted está con su Biblia y mientras ellos están con la de ellos, es muy difícil, muy difícil. Segundo lugar, ellos rechazan la divinidad del Señor Jesús. Ellos rechazan al Señor Jesucristo como divino, fundamentando sus principios en que cómo fue, si fue tentado, que Él no supo y siendo Dios por qué murió en la cruz, cosas como esas. No entienden que esas son profecías que tenían que cumplirse. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Si ellos, o si una persona rechaza al Señor Jesucristo aún con toda su divinidad, y no lo entiende al margen de la Escritura como la Biblia lo enseña, sino que lo reduce al nivel de un siervo, de uno de los apóstoles, de uno de los hermanos normales de la iglesia, ¿con qué derecho se llama cristiano? ¿Con qué derecho puede llamarse cristiano? ¿Y con qué derecho cree que será salvo? Si no tenemos el entendimiento correcto hacia aquel que es el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por esa razón muchos no creemos que la iglesia Testigo de Jehová sea una iglesia cristiana. ¿Por qué?
porque no lo ve como la Biblia lo menciona, no lo respeta, no le da su lugar, no le ve como amo, dueño de todas las cosas. Por supuesto que no. También la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ellos también lo ven de una manera muy distinta. Ellos no solamente tienen una Biblia, sino que tienen otros libros más, Doctrinas y Convenios, el libro Mormón, la Perla de Gran Precio. Entonces esos libros les van a enseñar a ellos otras cosas. Ellos van a reafirmar que la obra de Jesucristo vino, murió en la cruz. Esto fue en secreto, pero los años 1800 fue necesario que el Señor le apareciese a José Smith para restaurar su iglesia. O sea, que en el plan de Dios el propio Señor fracasó en su primera obra, pero ahora tuvo que venir a hacer la obra José Smith, porque pone en un lugar como que José Smith es mayor que Jesucristo, y eso es también una blasfemia. Entonces comprendamos que la Biblia habla sí de la encarnación y habla de varios puntos de la cristología, y es necesario, muy necesario, que nosotros oremos para que Dios nos dé entendimiento y arroje luz sobre nosotros cuando queramos estudiar algo. Mire, no defendamos algo de lo que yo nunca pude comprobar. O sea, no porque alguien me dijo algo signifique que yo tenga que creerlo, ¿no? A todos Dios nos dio un cerebro para analizar, preguntar, cuestionar, en caso de ser necesario, si es así. Pero sobre todo, no defenderlo por palabras. El cristiano tiene que estar armado con la Escritura. Defiéndalo, pero con la Escritura. Entonces, si yo niego la divinidad del Señor Jesús, y yo digo, bueno, incluso la palabra Señor aplica solamente a los hermanos que eran inmaduros, bueno, estaremos en un serio problema, porque en el cielo, como dice Apocalipsis, y como menciona también el libro de Santiago, la iglesia 30 años después, 60 años después, seguía llamándole Señor, y lo hacía con más fuerza. Entonces, no era inmaduro. Y si era inmaduro, entonces estamos diciendo que el escritor bíblico era inmaduro, estamos diciendo que el Espíritu Santo era inmaduro, y estamos diciendo que la Biblia sí contiene errores. Si yo afirmo de que él fue solamente humano y dejó de ser Dios, entonces estoy diciendo que el Nuevo Testamento tiene casi un 30% de errores. Y yo no puedo afirmar eso. Debo someterme mejor a decir, mira, yo no entiendo todo lo que la Biblia me dice, pero me basta y me es suficiente con que Él vino a este mundo, murió por mis pecados y me ha dado una norma ahora por la cual yo debo vivir. Y Él es el gran Dios Salvador, como dice 1 Juan capítulo 5, versículo 19 o 20, que debemos mantenernos en Él, en Jesucristo, porque Él es quien nos brinda esa salvación. Entonces, estudiemos, comprendamos, oremos a Dios para que nos dé entendimiento, y nosotros entonces también escudriñar las Escrituras sin ningún prejuicio. Sin más que decir, que Dios le bendiga, y estaremos hablando entonces más adelante de otros temas puntuales. Que Dios le bendiga.